El despertador sonó a las 4 de la madrugada, pero Sofía ya estaba despierta. Sus ojos, cansados, rojizos por la falta de sueño, miraban el techo agrietado del diminuto apartamento que compartía con su hija Lucía. Desde la habitación contigua, escuchaba la respiración irregular de la niña, ese sonido entrecortado que le oprimía el pecho cada vez que lo oía. Se levantó en silencio, sus pies descalzos tocando el suelo frío. En el espejo del baño, observó su reflejo. Una mujer de 32 años que parecía de 40. Arrugas prematuras rodeaban sus ojos, y sus manos, ¡ay!, sus manos, estaban agrietadas, enrojecidas, con callos que contaban la historia de años limpiando, sirviendo, trabajando sin descanso. Mientras se ponía el uniforme de camarera, blanco con manchas que nunca se fueron completamente a pesar de lavarlas obsesivamente, tocó el pequeño inhalador que guardaba en el bolsillo de su delantal. Era el último. El médico había sido claro. Lucía necesitaba tratamiento constante para su asma severa, pero cada inhalador costaba lo que Sofía ganaba en 3 días de trabajo. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. En la cocina diminuta, preparó el desayuno de Lucía, avena con un poco de miel que había ahorrado especialmente. La leche se había terminado 2 días atrás, pero no podía permitirse comprar más hasta recibir el pago del viernes. 3 días más. Solo 3 días más de estirar cada centavo, de calcular cada comida, de decidir entre medicinas y comida. Entró a la habitación de Lucía con pasos suaves. La niña de 7 años dormía acurrucada, su pequeño pecho moviéndose con esfuerzo. Sofía sintió que se le partía el alma al verla así, tan frágil, tan vulnerable. Le acarició el cabello castaño con ternura infinita. «Mi amor, despierta. Mamá tiene que irse al trabajo». Lucía abrió los ojos lentamente, esos ojos color miel que eran idénticos a los de su padre fallecido. Tosió un poco, y Sofía inmediatamente le acercó el inhalador. «¿Te sientes bien, cariño?» «Sí, mami, solo un poquito cansada». Sofía tragó el nudo que se formaba en su garganta. La vecina, la señora Ramírez, llegaría en media hora para cuidar a Lucía mientras ella trabajaba. Era una mujer bondadosa que no le cobraba mucho, consciente de la situación desesperada de Sofía. «Mamá volverá a las 3. Pórtate bien con la señora Ramírez, ¿sí? ¿Me traerás algo hoy, mami?» La pregunta inocente atravesó a Sofía como un cuchillo. Lucía no pedía juguetes caros ni ropa de marca. Solo preguntaba si mamá traería algo. Cualquier cosa, una galleta del restaurante, un dulce pequeño, una historia nueva. «Voy a intentarlo, mi cielo. Te quiero hasta la luna». «Y yo hasta las estrellas, mami». Sofía salió del apartamento con los ojos húmedos. El autobús que la llevaría al restaurante Bellavista, uno de los establecimientos más elegantes de la ciudad, pasaba a las 5:15. No podía permitirse el lujo de perderlo. Eso significaría llegar tarde, y llegar tarde significaría poner en riesgo el empleo que apenas había conseguido hace 2 semanas. En el autobús, apretó su gastada cartera contra el pecho. Dentro llevaba exactamente $17.30. Eso tenía que durar hasta el viernes, para comida, para el autobús, para cualquier emergencia que pudiera surgir. Mientras el vehículo avanzaba por las calles todavía oscuras de la ciudad, Sofía pensó en lo lejos que había caído. Hace 8 años, ella había sido estudiante universitaria de enfermería, llena de sueños y aspiraciones. Pero entonces llegó el embarazo, la muerte repentina de Miguel en un accidente de tráfico, y el mundo perfecto que había imaginado se derrumbó como un castillo de naipes. Dejó la universidad en el 6º semestre. No había dinero para la matrícula, no había tiempo entre cuidar a un bebé recién nacido y buscar trabajos que le permitieran sobrevivir. Los años pasaron en una nebulosa de pañales, biberones y trabajos mal pagados. Limpieza de oficinas por las noches,
lavado de platos en restaurantes baratos, cuidado de ancianos por días. Pero guardaba un secreto, un pequeño tesoro que nadie conocía. Aquellos 6 semestres de enfermería no se habían desperdiciado completamente. Sofía había absorbido conocimientos como una esponja: anatomía, primeros auxilios, farmacología básica, cuidados intensivos. Había sido la mejor de su clase. La estudiante que todos predecían tendría un futuro brillante. Ahora ese futuro brillante se había reducido a servir platos a personas que gastaban en una cena lo que ella ganaba en un mes. El restaurante Bellavista apareció ante ella como un palacio de cristal y luces doradas. Sofía entró por la puerta trasera, donde los empleados debían ingresar. El aroma de café recién hecho y pan horneado la recibió, haciéndola consciente de que solo había tomado un vaso de agua en el desayuno. «Buenos días, Sofía», la saludó Carmen, la supervisora, una mujer de 50 años con expresión severa, pero corazón bondadoso. «Hoy tenemos un evento privado en el salón principal. Cliente VIP. Necesito que estés especialmente atenta». «Por supuesto, señora Carmen». Y Sofía... Carmen bajó la voz. «Este cliente es particular, don Ricardo Sandoval, multimillonario, dueño de medio distrito financiero. Es generoso si el servicio es impecable, pero no tolera errores. ¿Entendido?» Sofía asintió, sintiendo que su estómago se contraía. Presión, más presión, como si no tuviera suficiente ya. Ricardo Sandoval ajustó su reloj Patek Philippe, valuado en más de $100.000, mientras su chofer lo conducía hacia el restaurante Bellavista. A sus 45 años, era la definición del éxito. Imperios empresariales, inversiones en 3 continentes, una fortuna que crecía incluso mientras dormía. Pero el éxito tenía un precio que pocos comprenden. En el asiento trasero de su Mercedes-Benz blindado, Ricardo miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad. Su mente estaba en otro lugar, en otro tiempo. Pensaba en su hijo, Mateo, el niño de 9 años que vivía con su ex esposa en Europa. Un niño al que veía 2 veces al año, si acaso. Un niño que lo llamaba Señor Ricardo en vez de papá. Pensaba en su padre, fallecido hace 6 meses, quien en su lecho de muerte le había dicho algo que no podía olvidar. «Construiste un imperio, Ricardo, pero perdiste tu humanidad en el proceso». Las palabras habían sido un puñal envenenado que se clavaba más profundo con cada día que pasaba. Hoy celebraba el cierre de su mayor adquisición corporativa, la compra de un competidor que lo convertiría en el líder indiscutible de su sector. Había invitado a 12 socios y ejecutivos clave para una cena privada. Era un ritual de poder, una demostración de que Ricardo Sandoval estaba en la cima y planeaba quedarse allí. Pero mientras su chofer abría la puerta del auto frente al restaurante, Ricardo sintió ese vacío familiar en el pecho. El mismo vacío que ninguna cantidad de dinero parecía poder llenar. «Buenas tardes, don Ricardo. Es un honor tenerlo con nosotros». Lo recibió el gerente del restaurante, un hombre nervioso que prácticamente se inclinaba en reverencia. «El salón privado está listo, espero». «Por supuesto, señor. Todo está exactamente como lo solicitó. Hemos asignado a nuestro mejor personal para atenderlo». Ricardo entró al establecimiento con la presencia imponente de alguien acostumbrado a que las habitaciones se silenciaran a su llegada. Su traje Armani de 3 piezas, sus zapatos Berluti hechos a mano, su porte erguido y mirada penetrante. Todo comunicaba poder, riqueza, autoridad. Los empleados se apartaban a su paso como el mar rojo ante Moisés. En el salón privado, sus invitados ya estaban llegando. Hombres y mujeres de negocios, todos cortados del mismo molde de ambición y frialdad calculada. Se saludaban con sonrisas que no alcanzaban los ojos, con abrazos que eran puro teatro corporativo. «Ricardo, felicidades por la adquisición», lo saludó Mauricio Vega, su socio más cercano. «Has dejado a la competencia temblando».
Así es como se hacen las cosas, respondió Ricardo con una sonrisa que era más gesto que emoción genuina. En los negocios, o dominas o te dominan. Mientras los invitados se acomodaban, Ricardo notó algo inusual. Había una camarera nueva en el equipo que serviría esa noche. Una mujer delgada, de aspecto humilde, con manos que delataban trabajo duro. Sus movimientos eran cuidadosos, casi temerosos, como si estuviera pisando terreno peligroso. Por alguna razón que no comprendía, esa imagen lo incomodó. Sus invitados comenzaron a pedir bebidas caras, platos exóticos, todo cargado a la cuenta de Ricardo sin el menor pudor. Él observaba con desapego, acostumbrado a este baile social donde la amistad se medía en términos de utilidad mutua. Tengo entendido que planeas expandirte al sector farmacéutico, comentó Isabela Rojas, una ejecutiva implacable conocida por destruir carreras con la misma facilidad con que ordenaba su café. Estoy explorando opciones, respondió Ricardo evasivamente. Mientras hablaban de números, ganancias y estrategias corporativas, Ricardo sintió de nuevo ese vacío. Esta era su vida, reuniones interminables, conversaciones que giraban siempre alrededor del dinero y el poder, relaciones que eran transacciones disfrazadas de vínculos humanos. ¿Cuándo había dejado de sentir? ¿Cuándo se había vuelto tan vacío? La voz de su padre resonó nuevamente en su mente. Perdiste tu humanidad. Sacudió la cabeza, apartando el pensamiento incómodo. No era momento para filosofías existenciales. Tenía un imperio que dirigir, apariencias que mantener, un papel que representar. Pero mientras la camarera de manos agrietadas servía agua en su copa con movimientos temblorosos, algo en Ricardo Sandoval se removió inquieto, como si una parte dormida de su conciencia estuviera tratando de despertar. Sofía entró al salón privado con una bandeja de copas de cristal que temblaban ligeramente en sus manos. El peso no era físico, había cargado bandejas más pesadas, sino emocional. La tensión en la habitación era palpable, y cada uno de los 12 comensales exudaba un aire de importancia que la hacía sentir más pequeña con cada paso. En la cabecera de la mesa, Ricardo Sandoval la observaba con una mirada que no podía descifrar. ¿Era curiosidad? ¿Indiferencia? ¿Desprecio apenas disimulado? Disculpen, murmuró Sofía con voz apenas audible mientras comenzaba a servir agua en las copas. Sus manos temblaban más de lo usual. Había tomado solo medio inhalador esa mañana, el que le correspondía a Lucía, porque la niña lo necesitaba más que ella. Pero ahora, bajo esta presión, su propio pecho comenzaba a sentirse pesado. ¿Puedes moverte más rápido?, espetó Isabela Rojas con impaciencia. No tenemos toda la noche. Sí, señora, disculpe. Sofía aceleró el paso, pero su mano resbaló levemente. Una gota de agua cayó sobre el mantel, cerca del plato de Mauricio Vega. Él la miró con una expresión de disgusto evidente. ¿En serio contratan a cualquiera en este lugar?, comentó en voz alta, asegurándose de que Sofía lo escuchara. Las risas discretas de algunos comensales fueron como agujas clavándose en su dignidad. Sofía sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la cabeza baja y siguió trabajando. Tranquilos, intervino Ricardo con voz neutra. Estoy seguro de que hará mejor su trabajo. Las palabras, aunque no eran directamente crueles, sonaron condescendientes, como si estuviera hablando de una mascota que necesita entrenamiento. Sofía terminó de servir y se retiró a la cocina. Su corazón latía desordenadamente y sintió la necesidad urgente de tomar aire fresco. Carmen le indicó que preparara las entradas para servir en 10 minutos. La cena avanzó con Sofía moviéndose como un fantasma entre las mesas, tratando de ser invisible mientras cumplía con sus deberes. Los comensales hablaban de cifras astronómicas, de empresas que compraban y vendían como si fueran piezas de ajedrez, de empleados que despedían sin pestañear. El problema de esta ciudad, decía Isabela mientras Sofía retiraba su plato de entrada,
Es que la gente no entiende su lugar. Hay quienes nacen para dirigir y hay quienes nacen para servir. Así ha sido siempre. Completamente de acuerdo, secundó otro ejecutivo. La movilidad social es un mito romántico. Las estadísticas son claras. Sofía apretó los dientes mientras escuchaba. Quería gritar que ella había sido estudiante de honor, que había tenido sueños, que las circunstancias, no la falta de capacidad, la habían traído aquí. Pero permaneció en silencio, porque necesitaba este empleo desesperadamente. Entonces sucedió. Mientras servía el plato principal, un costoso corte de carne que costaba más que su renta mensual, Sofía sintió un mareo repentino. Su pecho se contrajo y reconoció los signos inmediatamente. Estaba teniendo un ataque de asma inducido por estrés. Intentó disimularlo, respirando superficialmente por la nariz, pero sus manos temblaban visiblemente ahora, y cuando colocó el plato frente a Ricardo, el tenedor que acompañaba el platillo cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio momentáneo de la conversación. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Lo siento mucho», susurró Sofía, agachándose rápidamente para recoger el cubierto. Pero al levantarse demasiado rápido, el mareo se intensificó. Tuvo que sostenerse del borde de la mesa por un segundo, y su respiración se volvió audiblemente entrecortada. «¿Estás bien?», preguntó Ricardo, y por primera vez en la noche, su voz sonó genuinamente preocupada. «Sí, señor. Disculpe, ya traigo otro tenedor». Sofía se dirigió hacia la cocina con pasos que se sentían como caminar sobre algodón. Su visión comenzaba a nublarse en los bordes, y sabía que si no usaba su inhalador pronto, las cosas empeorarán. Pero cuando llegó a la cocina y buscó en su bolsillo, sus dedos tocaron el vacío. El inhalador no estaba. El pánico se apoderó de ella. Lo había dejado en su casillero del vestidor de empleados, y su casillero estaba al otro lado del restaurante, pasando por el comedor principal, donde no podía ser vista en ese estado. «Sofía, ¿qué te pasa? Estás muy pálida». Carmen se acercó con preocupación. «Yo necesito mi inhalador», jadeó Sofía, llevándose la mano al pecho. «¿Dónde está?» «Mi casillero. Ve rápido, yo cubro». Sofía asintió y salió de la cocina, tratando de caminar lo más discretamente posible. Pero sus piernas no respondían como debían. El mundo se balanceaba a su alrededor, y cada respiración era un esfuerzo consciente. Necesitaba llegar al baño de empleados, que estaba justo antes del vestidor. Solo unos metros más. Solo... Sus rodillas cedieron. Sofía se tambaleó hacia la pared, buscando apoyo. Su visión se estrechaba, convirtiéndose en un túnel oscuro. Con un último esfuerzo, empujó la puerta del baño de empleados y entró, cerrándola detrás de ella. Se dejó caer contra la pared, deslizándose hasta quedar sentada en el suelo frío. Su pecho subía y bajaba frenéticamente, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Cada inhalación era un silbido agudo, cada exhalación un gemido de esfuerzo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, no por el dolor físico, eso ya lo conocía, sino por la frustración abrumadora de su situación. No podía fallar. No podía perder este trabajo. Lucía dependía de ella. Pero su cuerpo no estaba cooperando. Sofía cerró los ojos, tratando de calmarse, de recordar las técnicas de respiración que había aprendido en la universidad, pero el pánico era más fuerte que la razón. «Por favor», susurró al aire. «Por favor, solo déjame respirar. Solo déjame llegar a casa con mi hija». Temblaba violentamente ahora, su espalda contra la pared fría del baño, su uniforme empapado en sudor, sus labios comenzando a tornarse azulados por la falta de oxígeno. No sabía que, al otro lado de la puerta, alguien había notado su salida apresurada. No sabía que Ricardo Sandoval, movido por un instinto que ni él mismo comprendía, se había excusado de la mesa y la había seguido.
y no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca habría imaginado. Ricardo Sandoval no sabía exactamente qué lo había impulsado a levantarse de la mesa. Sus invitados estaban inmersos en una discusión sobre tasas de interés y mercados emergentes, conversaciones que normalmente lo mantendrían completamente absorto. Pero algo en la expresión de la camarera cuando había dejado caer el tenedor lo había inquietado. No era solo vergüenza lo que había visto en sus ojos, era miedo. Y algo más profundo, desesperación. Se había excusado con un comentario casual sobre atender una llamada importante, y nadie cuestionó su ausencia. Después de todo, Ricardo Sandoval era un hombre de negocios cuyo teléfono nunca descansaba. Pero en lugar de dirigirse al área designada para llamadas, siguió el mismo camino que había tomado la camarera. No entendía por qué. Tal vez era curiosidad. Tal vez era ese incómodo sentimiento de que algo estaba terriblemente mal. Cuando llegó al pasillo que conducía al área de empleados, la vio. Estaba de pie frente a la puerta del baño, su mano en el pomo, su cuerpo tambaleándose visiblemente. Incluso desde donde estaba, Ricardo podía escuchar su respiración, un sonido agudo, sibilante, que le heló la sangre. La vio entrar al baño y cerrar la puerta. Ricardo se detuvo, indeciso. Esta no era su responsabilidad. Debería llamar al gerente, dejar que el personal del restaurante se encargara. Él era un cliente, no un paramédico. Pero entonces escuchó algo que hizo que todos sus instintos protectores, instintos que creía muertos después de años de endurecer su corazón, se dispararan de golpe. Un gemido ahogado, un sonido de verdadero sufrimiento. Sin pensar más, Ricardo cruzó el pasillo en 3 zancadas largas y tocó la puerta del baño. «Señorita, ¿se encuentra bien?» Silencio. Solo esa respiración terrible, cada vez más débil. «Voy a entrar», advirtió Ricardo, aunque no esperaba respuesta. Abrió la puerta y la escena que encontró lo dejó completamente inmóvil por un segundo. La camarera estaba sentada en el suelo, la espalda contra la pared, las piernas extendidas frente a ella. Su rostro había adquirido un tono grisáceo, y sus labios. Dios, sus labios estaban azules. Temblaba violentamente, una mano presionada contra su pecho, la otra buscando algo en el bolsillo vacío de su delantal. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo, y en esa mirada él vio algo que lo atravesó como un rayo. Terror puro, mezclado con una súplica silenciosa. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Algo dentro de Ricardo, algo que había estado dormido durante años, despertó violentamente. Se arrodilló junto a ella, sin importarle que su traje de $3,000 tocara el suelo del baño de empleados. «¿Qué necesitas?», preguntó con voz firme, pero no amenazante. «Dime qué necesitas y lo conseguiré». Sofía intentó hablar, pero solo salieron jadeos entrecortados. Llevó una mano temblorosa a su garganta, luego señaló débilmente hacia algún lugar fuera del baño. «¿Medicina? ¿Necesitas medicina?». Ella asintió frenéticamente y logró articular una sola palabra entre jadeos. Asma. Reconoció los síntomas inmediatamente. Su exesposa sufría de asma leve, aunque nunca había visto un ataque tan severo. «¿Dónde está tu inhalador?». Sofía señaló nuevamente hacia afuera, su mano cayendo con debilidad. «Quédate conmigo», ordenó Ricardo, su voz tomando ese tono de autoridad que usaba en las salas de juntas. «No te duermas. ¿Me oyes? Mantén los ojos abiertos». Se puso de pie y salió del baño a toda velocidad. En el pasillo se encontró con Carmen, quien venía corriendo. «¿Dónde está el casillero de esa camarera?», exigió Ricardo. «¿Qué? Señor Sandoval, yo...». «Ahora, está teniendo un ataque de asma severo y necesita su inhalador. ¿Dónde está su casillero?». El tono no admitía discusión. Carmen lo guió rápidamente al vestidor de empleados y abrió el casillero número 12.
Dentro había una cartera gastada, un suéter remendado y un pequeño inhalador azul. Ricardo lo tomó y corrió de vuelta al baño. Sofía había cerrado los ojos. Su respiración ahora eran jadeos superficiales y erráticos. Estaba perdiendo la conciencia. ¡Ey, mírame! Ricardo se arrodilló de nuevo junto a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Abre los ojos. Vamos, mírame». Sofía abrió los ojos con esfuerzo, y Ricardo vio en esa mirada algo que lo sacudió hasta los cimientos: resignación. Ella creía que iba a morir aquí, en el suelo de un baño de empleados, lejos de quien fuera que la esperaba en casa. «No», dijo Ricardo con una ferocidad que ni él mismo reconoció. «No te vas a rendir. No aquí. No ahora». Tomó el inhalador y lo sacudió, pero sus manos que firmaban contratos millonarios sin temblar, temblaban ahora mientras trataba de recordar cómo demonios funcionaba ese dispositivo. Sofía, viendo su confusión, levantó una mano débil y guió la suya, mostrándole cómo colocar el inhalador en su boca. Ricardo presionó el dispensador una vez, 2 veces, 3 veces, mientras Sofía intentaba inhalar. Los primeros 2 intentos fueron inútiles. Ella no podía coordinar la respiración. «Vamos, vamos», murmuraba Ricardo, una mano sosteniéndose la espalda, la otra manejando el inhalador. «Respira conmigo. 1, 2, 3, ahora». En el cuarto intento, algo cambió. El medicamento entró. La respiración de Sofía, aunque todavía laboriosa, comenzó a suavizarse ligeramente. «Eso es, otra vez. Vamos». Administró 2 dosis más, y gradualmente, dolorosamente lento, el color comenzó a regresar al rostro de Sofía. Su respiración seguía siendo dificultosa, pero ya no era ese silbido mortal de antes. Lágrimas rodaban por las mejillas de ella, lágrimas de alivio mezcladas con vergüenza. «Lo siento», susurró con voz ronca. «Lo siento mucho, señor. Yo no quería...» «Shh, no hables todavía». Ricardo se sentó en el suelo junto a ella, completamente ajeno al hecho de que su apariencia impecable estaba siendo arruinada. «Solo respira. Respira despacio». Se quedaron así por varios minutos, él sosteniéndola mientras su respiración se normalizaba gradualmente. Carmen había llamado a una ambulancia, pero Ricardo la había rechazado con un gesto, no hasta que ella pudiera respirar adecuadamente. Mientras esperaban, Ricardo observó a esta mujer que temblaba en sus brazos. Notó las manos agrietadas, las uñas cortas y limpias pero desgastadas, el uniforme que había sido lavado tantas veces que el blanco original se había convertido en un gris tenue. Notó algo más. En el bolsillo de su delantal había una fotografía doblada. Sin pensar, su mirada cayó sobre ella cuando se movió. Era una foto de una niña pequeña, de tal vez 7 u 8 años, sonriendo a la cámara con un inhalador idéntico en la mano. Algo se revolvió dolorosamente en el pecho de Ricardo. «¿Tu hija?», no fue una pregunta. Sofía siguió su mirada y asintió débilmente, su voz todavía ronca. «Lucía, ella también tiene asma, severa. Y le diste tu inhalador», comprendió Ricardo súbitamente. Las lágrimas de Sofía se intensificaron, pero no de dolor físico, sino de una emoción más profunda. «Solo me quedaba uno. ¿El médico?» Su voz se quebró. «El médico dice que necesita tratamiento constante. Pero yo no puedo pagar 2. Apenas puedo pagar 1. Así que...». No necesitó terminar la frase. Ricardo entendió perfectamente. Esta mujer se había quedado sin su medicamento vital para dárselo a su hija, y casi había muerto por ello, en el suelo de un baño, mientras él y sus invitados discutían sobre qué vino maridaría mejor con el salmón. La voz de su padre resonó nuevamente. «Perdiste tu humanidad». ¿Cuántas veces había pasado junto a personas como Sofía sin verlas realmente? ¿Cuántas veces había dado propinas generosas, no por bondad, sino por apariencias, sin preguntarse nunca quién era la persona que las recibía,
qué batallas libraba, qué sacrificios hacía. ¿Cuánto cuesta el tratamiento de tu hija?, preguntó Ricardo. Sofía lo miró confundida, como si la pregunta no tuviera sentido. Señor, yo no estoy pidiendo... No te estoy ofreciendo caridad, la interrumpió Ricardo, aunque su voz era más suave ahora. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Cuánto cuesta? Sofía tragó saliva, sus dedos apretando el inhalador que le había salvado la vida. El tratamiento completo, con los inhaladores de mantenimiento, las citas con el especialista, los exámenes. Su voz era apenas un susurro. Alrededor de $500 al mes. Pero yo gano 300, así que hacemos lo que podemos con lo que hay. $500 al mes. Ricardo gastaba más que eso en corbatas. En ese momento, arrodillado en el suelo de un baño de empleados con una camarera temblando en sus brazos, Ricardo Sandoval experimentó algo que no había sentido en años: vergüenza genuina. No por ella, por él, por su mundo, por haber construido muros tan altos alrededor de su corazón que había olvidado que del otro lado había personas reales, con dolores reales, tomando decisiones imposibles entre medicinas y comida. ¿Puedes levantarte?, preguntó suavemente. Sofía asintió, y con su ayuda se puso de pie. Todavía temblaba, pero podía mantenerse erguida. Siéntate aquí un momento. Ricardo la guió hacia un pequeño banco en el vestidor contiguo. No vuelvas a trabajar hoy. Pero señor, yo... No es una sugerencia, dijo él firmemente, pero sin dureza. Necesitas descansar. Tu jefa te dará el día con paga completa. Yo me encargaré de eso. Sofía lo miraba como si hubiera hablado en un idioma extraño. ¿Por qué este hombre, este millonario poderoso que había presenciado su mayor humillación, la estaba tratando con tanta humanidad? Ricardo vio la confusión en sus ojos y sintió una punzada de algo que podría haber sido dolor. «Espera aquí», le dijo. «Vuelvo en un momento». Ricardo regresó al salón privado donde sus invitados continuaban su cena, completamente ajenos al drama que acababa de desarrollarse. Mauricio lo miró con curiosidad al ver su apariencia ligeramente descompuesta, el traje arrugado, el cabello menos perfecto. ¿Todo bien, Ricardo? Pareces alterado. Necesito que continúen sin mí por unos minutos, dijo Ricardo sin ofrecer explicaciones. Antes de que alguien pudiera protestar, salió del salón y buscó al gerente del restaurante. Necesito hablar con usted, ahora. En la oficina del gerente, Ricardo fue directo al punto. La camarera que estaba atendiendo mi mesa acaba de tener un ataque de asma severo. Necesita atención médica, pero se niega a ir porque teme perder su empleo. Quiero que le asegure que su posición está garantizada y que este día cuenta como trabajado con paga completa. El gerente parpadeó, sorprendido. Por supuesto, señor Sandoval, lo que usted diga. Y quiero su información de contacto, su dirección y teléfono. El gerente vaciló. Dar información personal de empleados violaba políticas, pero este era Ricardo Sandoval. El hombre podía comprar el restaurante entero con una sola llamada telefónica. Sí, señor. Le preparo la información. Mientras esperaba, Ricardo sacó su teléfono y llamó a su asistente personal. Necesito que contactes al mejor neumólogo pediátrico de la ciudad. No me importa si tiene agenda llena o si está de vacaciones. Quiero una cita para mañana por la mañana. Su asistente, acostumbrada a peticiones inusuales, no hizo preguntas. Considerado hecho, señor Sandoval. Cuando Ricardo regresó al vestidor de empleados, encontró a Sofía sentada exactamente donde la había dejado, el inhalador todavía apretado en su mano como si fuera un salvavidas. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Mejor, señor. Yo no sé cómo agradecerle lo que hizo». Ricardo se sentó en el banco frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa. «No necesitas agradecerme. Cualquier persona habría hecho lo mismo.
pero ambos sabían que eso no era cierto. ¿Cuántas personas habían pasado junto a ella esa noche, viéndola temblar, viéndola luchar, y ninguna se había detenido a preguntar si estaba bien? «Tengo una pregunta», dijo Ricardo después de un momento, «y quiero que seas completamente honesta conmigo». Sofía lo miró con cautela. «¿Por qué estudiaste enfermería?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. Sus ojos se abrieron ampliamente. ¿Cómo sabe usted eso? «Tus manos», dijo Ricardo simplemente. «Cuando estabas en crisis, instintivamente revisaste tu pulso. Sabías exactamente cuántas dosis del inhalador necesitabas. Entendías lo que te estaba pasando con un detalle que va más allá de ser simplemente una paciente. Eso me dijo que tienes entrenamiento médico». Sofía bajó la mirada a sus manos agrietadas, esas manos que una vez habían sostenido libros de texto y ahora sostenían trapeadores y bandejas. «Estudié 6 semestres». Su voz era apenas audible. «Era la primera de mi clase. Los profesores decían que sería una excelente enfermera de trauma. Tenía planes, sueños». «¿Qué pasó?». Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de años de dolor reprimido, de sueños enterrados, de una vida que pudo haber sido. «Mi novio murió en un accidente», dijo suavemente. «Yo estaba embarazada. De repente era una madre soltera sin dinero para la matrícula, sin familia que me ayudara, con un bebé que necesitaba comer todos los días. Así que dejé la escuela. Conseguí trabajos, cualquier trabajo que me aceptara». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuando Lucía tenía 3 años, le diagnosticaron asma severa. Pensé en volver a la universidad, pero el tratamiento de mi hija se tragaba cada centavo extra, y cada año que pasaba, volver se volvía más imposible. Los créditos expiraban, el dinero no alcanzaba, y yo me estaba cansando, física y emocionalmente». Ricardo escuchaba en silencio. Cada palabra era como un martillo golpeando su conciencia. «Pero nunca olvidé lo que aprendí», continuó Sofía, su voz tomando un matiz de orgullo silencioso. «Todavía recuerdo cada lección, cada procedimiento. A veces, cuando Lucía tiene ataques en medio de la noche, uso lo que aprendí para mantenerla calmada, para saber cuándo es una emergencia real y cuándo puedo manejarla en casa. Es lo único que me quedó de esa vida, lo único que no pudieron quitarme las circunstancias». Se detuvo, dándose cuenta de que tal vez había hablado demasiado. Este hombre era un cliente millonario, no su terapeuta. «Perdón, señor, no debí...». «No», la interrumpió Ricardo, su voz cargada de emoción. «No te disculpes, yo te pedí que fueras honesta». Se quedaron en silencio por un momento, el peso de la conversación flotando entre ellos. Entonces Ricardo tomó una decisión que cambiaría ambas vidas para siempre. «¿Quisieras volver a la enfermería?». Sofía lo miró como si hubiera sugerido algo completamente absurdo. «Señor, eso es imposible. La matrícula, el tiempo, Lucía. ¿Y si ninguna de esas cosas fuera un obstáculo?». Ricardo se inclinó hacia adelante. «Si tuvieras la oportunidad de terminar tu carrera, sin preocuparte por el dinero, con el tratamiento de tu hija cubierto, ¿qué dirías?». Sofía negó con la cabeza lentamente, como si estuviera lidiando con un sueño febril. «No entiendo qué me está preguntando». «Te estoy preguntando si quieres ser enfermera, Sofía. Si todavía tienes ese sueño dentro de ti, o si las circunstancias lo mataron completamente». La pregunta la golpeó con la fuerza de un tren de carga. ¿Todavía tenía ese sueño? ¿O se había convertido en un fantasma doloroso de lo que pudo haber sido? Cerró los ojos y por un momento permitió que la imagen tomara forma. Ella con un uniforme de enfermera real, no de camarera. Caminando por los pasillos de un hospital, usando sus conocimientos para salvar vidas,
para hacer la diferencia que siempre había querido hacer. Y lucía sana, respirando fácilmente, sin esos ataques terribles que la despertaban en medio de la noche. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, todavía quiero eso. Más que nada en el mundo. Ricardo asintió, como si hubiera tomado una decisión hace tiempo y solo estuviera confirmándola. Entonces eso es lo que va a pasar. No puedo aceptar su caridad, señor, dijo Sofía, aunque su voz temblaba con el deseo de que él insistiera. No es caridad, respondió Ricardo firmemente. Es inversión y reconocimiento. Se puso de pie y comenzó a caminar por el pequeño vestidor, ordenando sus pensamientos. Hace 6 meses mi padre murió, comenzó, y Sofía se sorprendió por este cambio súbito de tema. Era un hombre duro, un empresario despiadado que construyó su fortuna desde cero. Yo lo admiraba, quería ser como él, y lo logré. Me convertí exactamente en lo que él era, exitoso, poderoso, y completamente desconectado de lo que significa ser humano. Hizo una pausa, su espalda hacia Sofía. En su lecho de muerte, me dijo algo que no he podido olvidar. Me dijo, construiste un imperio, Ricardo, pero perdiste tu humanidad en el proceso. Eres rico en dinero y pobre en todo lo demás. Se dio vuelta para mirarla. Durante meses, intenté ignorar esas palabras. Me decía que estaba delirando, que el dolor lo hacía cruel, pero en el fondo sabía que tenía razón. Y esta noche, cuando te vi en ese suelo, luchando por respirar, vi algo que me sacudió hasta los huesos. ¿Qué vio?, preguntó Sofía suavemente. Vi a alguien que sacrifica su propia salud por su hija. Vi dignidad en medio de la desesperación. Vi el tipo de coraje que ningún dinero puede comprar. Ricardo se sentó nuevamente frente a ella. Vi lo que yo perdí hace mucho tiempo. Humanidad genuina. Las palabras flotaban entre ellos, cargadas de significado. Hace años, cuando estaba construyendo mi primer negocio, hubo una noche en que todo estaba colapsando. Continuó Ricardo. Estaba a punto de perderlo todo, y una mujer, una empleada de limpieza del edificio donde rentaba mi oficina, me encontró dormido en mi escritorio, sin haber comido en 2 días. Sofía escuchaba atentamente. Esa mujer, que ganaba el salario mínimo, compartió conmigo su almuerzo. Pan, queso, un poco de fruta. Me dijo, el dinero va y viene, joven, pero la salud, esa es su verdadera riqueza. Nunca olvidé sus palabras, aunque olvidé el espíritu detrás de ellas. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Sofía. No lo sé, admitió Ricardo con pesar. Cuando mi negocio despegó, me mudé a oficinas más grandes, más prestigiosas. Nunca volví a verla. Nunca le agradecí adecuadamente. Nunca le pregunté su nombre. El peso de esa omisión pendía pesadamente en el aire. Esta noche, cuando te encontré, fue como si el universo me diera una segunda oportunidad, dijo Ricardo. No puedo ayudar a aquella mujer ahora, pero puedo ayudarte a ti, y tal vez, de alguna manera, eso equilibre la balanza. Sofía procesaba sus palabras lentamente. Este hombre, este millonario poderoso, no estaba ofreciéndole ayuda desde un pedestal de superioridad. La estaba ofreciendo desde un lugar de reconocimiento de deuda, de humanidad compartida. Pero yo no soy especial, dijo Sofía. Hay miles como yo. ¿Por qué yo? Porque te encontré, respondió Ricardo simplemente. Y porque algo en tu historia me recordó que hay cosas más importantes que los números en una cuenta bancaria. Me recordó que hay personas detrás de cada uniforme, cada salario, cada estadística. Se inclinó hacia adelante, sus ojos encontrando los de ella. Esta noche, mientras tú luchabas por respirar, mis invitados y yo estábamos discutiendo sobre qué vino serviría mejor con el postre. ¿Entiendes lo obsceno de eso? ¿Lo desconectados que estamos de lo que realmente importa? Sofía no dijo nada, pero sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas.
Te voy a hacer una propuesta, y quiero que la consideres seriamente, dijo Ricardo, su voz tomando un tono más formal, más parecido al hombre de negocios que era. Voy a establecer un fondo para cubrir tu matrícula universitaria y todos los gastos relacionados. Voy a asegurarme de que Lucía reciba el mejor tratamiento médico disponible, con los mejores especialistas. Y voy a ofrecerte un empleo flexible en una de mis empresas, algo que te permita estudiar mientras trabajas, con un salario que cubra tus necesidades básicas. El corazón de Sofía latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero hay condiciones, continuó Ricardo. Primera, tienes que graduarte. Segunda, una vez que seas enfermera, tienes que prometer que nunca olvidarás de dónde vienes, que tratarás a cada paciente, rico o pobre, con la misma dignidad que tú mereces. Y tercera, hizo una pausa y por primera vez esa noche sonrió genuinamente. Tercera, tienes que prometerme que algún día, cuando encuentres a alguien en una situación similar a la tuya, le extenderás la mano, que pasarás adelante lo que yo hago por ti hoy. Sofía no podía hablar. Las lágrimas rodaban libremente ahora, pero no eran lágrimas de vergüenza o dolor. Eran lágrimas de esperanza, una emoción que había enterrado tan profundamente que había olvidado cómo se sentía. ¿Por qué? Logró preguntar finalmente. ¿Por qué hace esto por mí? Ricardo pensó cuidadosamente su respuesta. Porque mi padre tenía razón. He pasado años midiendo mi éxito por el tamaño de mi cuenta bancaria. Pero esta noche me di cuenta de que el verdadero éxito no se mide en dólares. Se detuvo, su voz cargándose de emoción. Se mide en vidas tocadas, en diferencias hechas, en humanidad preservada. Se puso de pie y extendió su mano hacia ella. Entonces, ¿qué dices, Sofía? ¿Estás lista para volver a perseguir tu sueño? Sofía miró su mano extendida, una mano que probablemente nunca había tocado una fregona o un trapeador, una mano que firmaba contratos millonarios. Y luego miró sus propias manos, agrietadas, enrojecidas, marcadas por años de trabajo duro. Por un momento vaciló. Una parte de ella, la parte que había sido golpeada por la vida tantas veces, susurraba que esto era demasiado bueno para ser verdad, que algo saldría mal, que personas como ella no recibían finales felices. Pero entonces pensó en Lucía, en su pequeña luchando por respirar en medio de la noche, en todas las veces que había tenido que decirle no a cosas que otras niñas tenían, en el futuro que podría darle si aceptaba esta oportunidad. Y pensó en ella misma, en la estudiante brillante que había sido, en la enfermera que todavía podría ser, en los sueños que había enterrado, pero nunca verdaderamente matado. Lentamente, Sofía extendió su mano y tomó la de Ricardo. Sí, dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. Estoy lista. En ese momento, en un vestidor de empleados de un restaurante elegante, dos mundos que nunca deberían haberse tocado se encontraron, y ambos se transformaron para siempre. Sección 7. El clímax emocional y el testigo. 1400 palabras. Ricardo no soltó la mano de Sofía inmediatamente. La sostuvo por un momento más, como sellando un pacto que iba más allá de palabras o contratos. Hay algo más que necesitas saber, dijo finalmente. No quiero que esto sea un secreto. No quiero que nadie piense que hay algo inapropiado en este arreglo. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir? Quiero que esto sea público, explicó Ricardo. Quiero que mis invitados, que mi círculo social, que todos sepan lo que estoy haciendo y por qué. Porque si esto va a significar algo, si va a cambiar algo en mí, necesita ser transparente. Sofía sintió un escalofrío de miedo. La idea de ser expuesta frente a esas personas que la habían mirado con desprecio, era aterradora. Como si pudiera leer sus pensamientos, Ricardo agregó: No tienes que estar presente si no quieres, pero necesito hacer esto.
Necesito que ellos vean lo que yo vi esta noche. Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta del vestidor se abrió bruscamente. Carmen entró, seguida por, para horror de Sofía, Isabela Rojas y Mauricio Vega. «Ricardo, hemos estado buscándote por todas partes», dijo Isabela con voz irritada. «¿Qué está pasando? El gerente dice que hubo una emergencia médica y...» Su voz se cortó cuando vio a Ricardo todavía sosteniendo la mano de Sofía, ambos sentados en el banco del vestidor como si estuvieran en medio de una conversación íntima. Los ojos de Isabela se estrecharon peligrosamente. «¿Qué es esto?» «Es exactamente lo que parece», respondió Ricardo calmadamente, aunque no soltó la mano de Sofía. «Sofía tuvo un ataque de asma severo. La ayudé, y en el proceso aprendí algo importante». Mauricio observaba la escena con expresión incómoda, claramente deseando estar en cualquier otro lugar. «Ricardo, tal vez deberíamos discutir esto en privado». «No», dijo Ricardo firmemente. «De hecho, creo que todos mis invitados deberían escuchar esto». Isabela dejó escapar una risa incrédula. «¿Estás bromeando? ¿Vas a abandonar tu propia cena por una empleada?» La forma en que dijo «empleada», con tal desdén, tal desprecio, hizo que algo dentro de Ricardo se quebrara definitivamente. «Sí», respondió, su voz bajando a un tono peligrosamente tranquilo. «Exactamente eso. Y todos ustedes van a escuchar por qué». Se puso de pie, finalmente soltando la mano de Sofía, pero colocándose de manera protectora entre ella e Isabela. «Carmen, ¿podrías pedirle al gerente que reúna a todos mis invitados en el salón privado? Necesito hacer un anuncio». Carmen asintió rápidamente y salió. Isabela y Mauricio se quedaron, claramente desconcertados por este cambio en Ricardo. «Ricardo, no sé qué te ha pasado en los últimos 20 minutos», dijo Isabela con voz cortante, «pero estás comportándote de manera muy extraña». «Tal vez», concedió Ricardo. «O tal vez es la primera vez en años que me estoy comportando como un ser humano real». Sofía se puso de pie temblorosamente, su instinto diciéndole que debía irse, que esto terminaría mal para ella. «Señor Sandoval, tal vez debería...» «Quédate», le pidió Ricardo. «Por favor, esto te concierne». 5 minutos después, todos estaban reunidos en el salón privado. Los 12 invitados originales de Ricardo, más varios empleados del restaurante, que se habían enterado de que algo extraordinario estaba sucediendo. Carmen estaba en la parte de atrás, y junto a ella, para sorpresa de todos, estaba el gerente acompañado de un hombre mayor con uniforme de cocinero, el chef del restaurante. Ricardo se paró al frente del salón, con Sofía junto a él, pero ligeramente atrás, como si quisiera desaparecer en las sombras. El murmullo de conversaciones confundidas llenaba el aire. «Gracias por su paciencia», comenzó Ricardo, y el salón se silenció inmediatamente. Su voz tenía esa autoridad que comandaba atención. «Sé que esto es inusual, pero necesito compartir algo con todos ustedes. Algo que sucedió esta noche que cambió mi perspectiva por completo». Isabela cruzó los brazos, su expresión escéptica. Mauricio miraba su reloj discretamente. Los demás invitados intercambiaban miradas confundidas. «Esta noche, mientras nosotros discutíamos sobre inversiones y mercados, una mujer casi murió a unos metros de donde estábamos sentados», continuó Ricardo. «Casi murió porque tuvo que elegir entre su propia medicina y la de su hija. Eligió a su hija». El silencio en el salón se volvió denso. «Su nombre es Sofía». Ricardo gesticuló hacia ella, y todos los ojos se volvieron. Sofía sintió que sus rodillas flaqueaban. «Algunos de ustedes la vieron esta noche sirviendo nuestras mesas. Algunos de ustedes probablemente no la vieron en absoluto, porque ¿por qué verían a una camarera, verdad?» La crítica implícita era evidente, y varios invitados se movieron incómodos en sus asientos. «Sofía es madre soltera. Estudió 6 semestres de enfermería y era la primera de su clase. Tuvo que dejar la universidad cuando su novio murió.
dejándola embarazada y sin recursos. Durante los últimos 8 años, ha trabajado en empleos que la mayoría de nosotros no haríamos ni por un día. La voz de Ricardo se cargó de emoción. Y esta noche me enseñó algo que había olvidado completamente. Hizo una pausa mirando directamente a Isabela. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no tiene nada que ver con su cuenta bancaria o su posición social. Tiene que ver con su carácter, con sus sacrificios, con su dignidad frente a circunstancias imposibles. Ricardo, esto es muy conmovedor, interrumpió Isabela con sarcasmo apenas velado. Pero, ¿a dónde quieres llegar? Voy a pagar porque Sofía termine su carrera de enfermería, anunció Ricardo sin rodeos. Voy a asegurarme de que su hija reciba el mejor tratamiento médico disponible. Y voy a ofrecerle un empleo en una de mis empresas que le permita estudiar y mantener a su familia con dignidad. El salón explotó en murmullos. Isabela dejó escapar una risa incrédula. ¿Estás bromeando? ¿Vas a regalar tu dinero a una completa extraña? No es una extraña, corrigió Ricardo. Y no estoy regalando nada. Estoy invirtiendo en alguien que merece una oportunidad. Algo que todos en esta habitación recibimos en algún momento de nuestras vidas, aunque muchos lo hayan olvidado. Esto es ridículo. Isabela se puso de pie. Ricardo, claramente esta mujer te ha manipulado de alguna manera. ¡Basta! La voz de Ricardo cortó el aire como un látigo. No te atrevas a sugerir eso. Sofía no me pidió nada. Ni siquiera quería que la ayudara. Tuve que insistir. Se dio vuelta para mirar a todos sus invitados, uno por uno. Durante años, todos nosotros hemos jugado este juego, pretendiendo que somos mejores porque tenemos más dinero, ignorando a las personas que nos sirven, que limpian nuestros edificios, que hacen posible nuestras vidas cómodas, y justificándose diciéndonos que ellos simplemente no trabajan lo suficientemente duro, que no son lo suficientemente inteligentes, que no merecen más. Su voz se quebró ligeramente. Pero esa es una mentira cómoda que nos contamos para no sentirnos culpables por nuestra excesiva buena fortuna. Esta noche, esa mentira se hizo añicos para mí. Y si eso los hace sentir incómodos, bien, deberían sentirse incómodos. Mauricio se aclaró la garganta. Ricardo, nadie está diciendo que no deberías ayudar. Solo que tal vez esto es una reacción emocional a una situación estresante. Mañana podrías sentirte diferente. No voy a sentirme diferente, respondió Ricardo con absoluta certeza. Porque no es solo por Sofía, es por mí. Es por recuperar algo que perdí hace mucho tiempo. Mi padre me dijo en su lecho de muerte que había perdido mi humanidad. Tenía razón. Y esta noche, en el suelo de un baño de empleados, comencé a encontrarla de nuevo. El silencio era absoluto ahora. Incluso Isabela había dejado de protestar. Ricardo se volvió hacia Sofía, quien tenía lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Le prometí a Sofía que esto sería transparente, que no habría secretos. Así que todos ustedes son testigos de este compromiso. Y si alguien tiene un problema con eso, miró directamente a Isabela. Pueden irse ahora. Nadie se movió. Entonces, algo inesperado sucedió. El chef, el hombre mayor que había estado parado junto a Carmen, dio un paso adelante. Tenía lágrimas en sus ojos. Señor Sandoval. Su voz tembló. Yo también tuve que dejar la escuela culinaria cuando mi esposa se enfermó. Trabajé lavando platos durante años antes de tener otra oportunidad. Lo que usted está haciendo por esta joven, eso es lo que alguien hizo por mí hace 20 años. Caminó hacia Sofía y le tomó la mano. Tú puedes hacerlo, hija. No dejes que nadie te diga lo contrario. Sofía sollozaba abiertamente ahora. Carmen también se acercó, abrazándola. Perdóname por no preguntar cómo estabas realmente, susurró Carmen. Debí haber visto las señales. Y entonces, lentamente, algo cambió en el salón. Uno de los invitados,
un hombre mayor llamado Ernesto, se puso de pie. «Ricardo tiene razón», dijo en voz alta. «Me he vuelto insensible. Mi propia madre trabajó como empleada doméstica para pagar mi educación, y la he olvidado en mi camino hacia arriba». Se volvió hacia Sofía. «Si hay algo que yo pueda hacer para ayudarte también, házmelo saber». Otro invitado asintió, luego otro. «No todos». Isabela salió del salón con expresión indignada, seguida por dos ejecutivos que claramente compartían su desdén, pero más de los que Ricardo habría esperado. El momento se había transformado en algo que ninguno de ellos había anticipado. No era solo sobre Sofía recibiendo ayuda, era sobre un grupo de personas siendo forzadas a confrontar su propia desconexión de la humanidad compartida. Era sobre reconocer que el éxito sin compasión es hueco. Ricardo miró a Sofía, quien estaba rodeada ahora por Carmen, el chef, y varios empleados del restaurante que habían venido a ofrecerle apoyo. Su rostro, aunque mojado por lágrimas, brillaba con algo que no había estado allí antes, esperanza real y tangible. Y Ricardo sintió algo que no había experimentado en años, paz genuina. Los días siguientes pasaron en un torbellino para Sofía. Verdaderamente parecía estar viviendo un sueño, o más precisamente, como si hubiera despertado de una pesadilla que había durado 8 años. El lunes por la mañana, apenas 2 días después de aquella noche extraordinaria, Sofía y Lucía estaban sentadas en la sala de espera de la clínica pediátrica especializada del doctor Mateo Herrera, el mejor neumólogo pediátrico de la ciudad. Era un lugar que Sofía nunca había soñado poder pagar, con paredes decoradas con murales alegres y una sala de juegos donde los niños esperaban entre tratamientos. Lucía, todavía sin entender completamente lo que estaba sucediendo, jugaba con los juguetes mientras Sofía llenaba formularios que normalmente habrían requerido información de seguro que ella no tenía. Pero estos formularios eran diferentes. En el espacio para método de pago simplemente decía «Cuenta corporativa, Ricardo Sandoval». «Señora Martínez», la llamó una enfermera con sonrisa amable. «El doctor Herrera está listo para ver a Lucía». El examen fue exhaustivo. El doctor Herrera, un hombre de mediana edad con una paciencia infinita, revisó a Lucía de pies a cabeza. Ordenó pruebas que Sofía nunca había podido costear: espirometrías, pruebas de alergia, radiografías de tórax. El asma de Lucía es severa, pero completamente manejable con el tratamiento correcto, explicó el doctor a Sofía en su oficina. El asma de Lucía es severa, pero completamente manejable con el tratamiento correcto, explicó el doctor a Sofía en su oficina después del examen. Vamos a establecer un plan de tratamiento que incluye inhaladores de mantenimiento diario, medicamentos de rescate y citas de seguimiento cada 3 meses. También voy a referirla a un alergólogo para identificar y manejar desencadenantes específicos. Sofía escuchaba, tomando notas frenéticamente, aunque sabía que recibiría copias de todo. «¿Cuánto tiempo tomará ver mejorías?», preguntó con voz ansiosa. «Con medicación consistente, debería haber una diferencia significativa en 2 semanas. En 3 meses, si seguimos el plan correctamente, Lucía debería poder hacer actividades normales para su edad sin ataques frecuentes». El doctor sonrió. «Podrá jugar, correr, ser una niña normal». Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Lucía, su pequeña Lucía, respirando libremente. «Gracias», susurró. «No sabe lo que esto significa». El doctor le entregó varias recetas y una bolsa con muestras de medicamentos para comenzar inmediatamente. «El señor Sandoval fue muy claro en sus instrucciones», dijo el doctor. «Lucía debe recibir la mejor atención posible, sin importar el costo. Y debo decirle, señora Martínez, que en mis 20 años de práctica he visto muchos actos de generosidad, pero este es excepcional». Cuando salieron de la clínica, Lucía llevaba su nuevo inhalador en una pequeña mochila especial que la enfermera le había regalado, decorada con mariposas brillantes. «Mami, ¿por qué estás llorando?»,
preguntó Lucía, tomando la mano de su madre. Porque estoy feliz, mi amor, muy, muy feliz. El martes, Sofía tuvo una reunión en las oficinas corporativas de Sandoval Enterprises. El edificio era impresionante. 40 pisos de vidrio y acero en el corazón del distrito financiero. Era el tipo de lugar donde Sofía normalmente entraría solo para limpiar oficinas después de que todos se hubieran ido. Pero hoy entraba por la puerta principal, con la cabeza en alto. La recepcionista la saludó por nombre, algo que todavía la sorprendía, y la dirigió al piso ejecutivo. El señor Sandoval la está esperando en la sala de conferencias B. Ricardo estaba allí, junto con una mujer de aspecto profesional que se presentó como Laura Mendoza, directora de Recursos Humanos. Sofía, gracias por venir. Ricardo le indicó que se sentara. Quiero presentarte las opciones que hemos preparado para ti. Durante la siguiente hora, discutieron diferentes posibilidades. Ricardo había contactado a la universidad donde Sofía había estudiado originalmente. Sus créditos todavía eran válidos. Podía retomarlos. Necesitaría completar 4 semestres más para graduarse. Hemos arreglado un horario flexible, explicó Laura. Tomarás clases 3 días a la semana, de lunes a miércoles. Los jueves y viernes trabajarás aquí, en nuestro Departamento de Recursos Humanos, como coordinadora de bienestar de empleados. Sofía parpadeó, confundida. No entiendo. ¿Coordinadora de bienestar de empleados? Es una posición que estamos creando específicamente, explicó Ricardo. Tu trabajo será asegurarte de que nuestros empleados, especialmente aquellos en posiciones de nivel inicial, tengan acceso a recursos, apoyo y oportunidades. Serás la persona que identifica cuando alguien está luchando, cuando alguien necesita ayuda. La ironía no se le escapó a Sofía. Ella, que había luchado en silencio durante años, ahora ayudaría a otros a no tener que hacer lo mismo. El salario es de $2,000 mensuales para comenzar, continuó Laura, con beneficios completos, seguro médico, dental y un fondo educativo para Lucía cuando llegue a la universidad. $2,000. Sofía había estado viviendo con 300. Era más dinero del que había visto en su vida. Yo no sé qué decir. Su voz temblaba. Di que aceptas. Ricardo sonrió genuinamente. Y que comenzarán el lunes. Sofía miró a estos dos desconocidos que estaban cambiando su vida de maneras que ni siquiera podía comprender completamente todavía. Acepto, dijo, y sintió como si estuviera aceptando mucho más que un trabajo. Estaba aceptando una segunda oportunidad, un nuevo futuro, una vida que había creído perdida para siempre. El miércoles, Sofía hizo algo que no había hecho en 8 años. Fue a comprar ropa nueva. No mucha. Sus instintos de supervivencia todavía le gritaban que ahorrara cada centavo. Pero lo suficiente. Un par de pantalones profesionales, 3 blusas, zapatos cómodos apropiados para una oficina. También compró algo para Lucía, un pequeño peluche de un unicornio que su hija había estado admirando en una vitrina durante meses. Cuando se lo entregó esa noche, los ojos de Lucía se iluminaron como si le hubiera dado el tesoro más grande del mundo. ¿En serio es para mí, mami? ¿Para quedarme? Sí, mi amor, es tuyo. Lucía abrazó el unicornio y luego abrazó a su madre con una fuerza que casi la tumbó. Mami, ¿ya no estamos tristes? La pregunta golpeó a Sofía directo en el corazón. Su hija, con solo 7 años, había entendido toda su vida que estaban tristes. Un eufemismo infantil para pobre, luchando, apenas sobreviviendo. No, mi cielo. Sofía besó su cabello. Ya no estamos tristes. El jueves, Ricardo recibió una llamada inesperada. Era Ernesto Valenzuela, el invitado mayor que había hablado en la cena sobre su madre, que trabajó como empleada doméstica. Ricardo, he estado pensando mucho desde aquella noche, dijo Ernesto. Y quiero ayudar, no solo a Sofía, sino hacer algo más grande. ¿Qué tienes en mente?
Quiero establecer un fondo de becas para personas como Sofía, personas que tuvieron que dejar sus estudios por circunstancias fuera de su control. Madres solteras, principalmente. Les daremos la oportunidad de volver a la escuela. Ricardo sintió una oleada de emoción. El efecto dominó que había temido y esperado estaba comenzando. Cuenta conmigo, pondré la mitad del capital inicial. Durante las siguientes horas discutieron los detalles. Llamarían al fondo segunda oportunidad. Ayudaría a 10 personas el primer año, con planes de expandirse si tenía éxito. Cuando colgó el teléfono, Ricardo se recostó en su silla y miró por la ventana de su oficina hacia la ciudad que se extendía abajo. ¿Cuántas Sofías había allá afuera, luchando en silencio, sacrificándose sin que nadie lo notara? No podía salvarlas a todas, pero podía comenzar. Y tal vez, si suficientes personas empezaban a prestar atención, a ver realmente a las personas que los rodeaban, algo cambiaría. Su teléfono sonó de nuevo. Esta vez era su exesposa, desde Europa. Ricardo, Mateo me dijo algo interesante ayer. Su voz era cautelosa. Dijo que su papá está siendo diferente. ¿Diferente cómo? Diferente. Mejor. Me llamó para preguntarme sobre su vida, sus intereses, sus sueños, no para cumplir con una obligación, sino porque genuinamente quería saber. ¿Qué cambió? Ricardo pensó en Sofía sentada en el suelo del baño, luchando por respirar. Pensó en Lucía y en su inhalador compartido. Pensó en su padre diciéndole que había perdido su humanidad. Me recordaron de lo que realmente importa, dijo simplemente. Y decidí que no era demasiado tarde para cambiar. Hubo una pausa larga. Me alegro, dijo su exesposa, y su voz sonaba sincera. Mateo necesita a su padre, el padre real, no el hombre que firma cheques a distancia. Lo sé, y voy a intentar ser ese padre. Voy a esforzarme más. Después de colgar, Ricardo tomó una decisión. Ese fin de semana volaría a Europa. Pasaría tiempo real con Mateo. No tiempo de padre ocupado tratando de apretar una visita entre reuniones, sino tiempo real, auténtico. El cambio que había comenzado en ese baño de empleados se estaba extendiendo a cada área de su vida, como ondas en un estanque. Sección 9. Epílogo. 6 meses después, 1300 palabras. El auditorio de la universidad estaba lleno hasta el último asiento. Era la ceremonia de graduación de estudiantes que habían completado programas acelerados y programas de reingreso. Personas que habían vuelto a la escuela después de interrupciones significativas. En la tercera fila, Ricardo Sandoval estaba sentado junto a una niña de 8 años, que no podía estarse quieta de la emoción. Lucía llevaba un vestido nuevo, amarillo brillante, su color favorito, y sostenía un ramo de flores que era casi tan grande como ella. ¿Ya casi sale mi mami?, preguntó por quinta vez. Pronto, pequeña. Ten paciencia. Ricardo sonrió. A su otro lado estaba Mateo, su hijo de 9 años, quien había venido especialmente de Europa para este evento. El niño había insistido en venir cuando Ricardo le contó la historia de Sofía. «Papá, ¿ella es la señora que casi se muere y tú la salvaste?», preguntó Mateo. «Ella se salvó a sí misma», corrigió Ricardo. «Yo solo le di las herramientas». También estaban presentes Carmen del restaurante, el chef Tomás con su esposa, Laura Mendoza de Recursos Humanos, y para sorpresa de Ricardo, Ernesto Valenzuela con su esposa. «No me perdería esto por nada», había dicho Ernesto cuando llegó. «Sofía es nuestra primera becaria del Fondo Segunda Oportunidad. Es especial». La ceremonia comenzó con discursos de decanos y profesores. Hablaron sobre resiliencia, sobre segundas oportunidades, sobre nunca rendirse ante los sueños. Finalmente, comenzaron a llamar nombres. Sofía Martínez, licenciatura en enfermería, mención honorífica. El aplauso que siguió fue ensordecedor, principalmente gracias a Lucía, quien gritó
Esa es mi mami, con tal volumen que todo el auditorio se rió. Sofía subió al escenario y Ricardo se dio cuenta de que estaba llorando. Pero estas eran lágrimas diferentes a las que había visto aquella noche en el baño. Estas eran lágrimas de triunfo puro. Llevaba su toga y birrete con orgullo. Su rostro, que había estado marcado por el agotamiento y la desesperación, ahora brillaba con confianza y esperanza. Había ganado algo de peso saludable. Las arrugas prematuras se habían suavizado. Sus manos, aunque todavía mostraban marcas de años de trabajo duro, estaban cuidadas ahora. Cuando recibió su diploma, Sofía miró directamente hacia donde estaba sentado Ricardo y articuló silenciosamente 2 palabras. «Gracias». Ricardo asintió, su propia visión borrándose ligeramente. Después de la ceremonia, se reunieron afuera en los jardines de la universidad. Lucía no soltaba a su madre, abrazándola de la cintura, mientras docenas de personas se acercaban a felicitar a Sofía. «¡Lo lograste!». Carmen la abrazó fuertemente. «Siempre supe que podías. No podría haberlo hecho sin ustedes». Sofía sonreía tan ampliamente que le dolían las mejillas. «Todos ustedes». El chef Tomás le entregó un pastel que había hecho especialmente, decorado con un estetoscopio hecho de fondant y las palabras «Enfermera Sofía» escritas en azul. «Pequeña tradición mía», explicó con los ojos húmedos. «Cada vez que alguien que conozco logra un sueño grande, hago un pastel. Has ganado este». Cuando finalmente la multitud se dispersó un poco, Ricardo se acercó con Mateo y Lucía todavía en brazos. «Felicidades, enfermera Martínez», dijo formalmente, aunque sus ojos brillaban con emoción genuina. «Señor Sandoval, yo...». Sofía comenzó, pero él la interrumpió. «Ricardo, solo Ricardo. Creo que hemos pasado por suficiente como para dejarnos de formalidades». Sofía rió, una risa ligera y libre que él nunca había escuchado antes. «Ricardo, entonces, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste por mí, por Lucía. Cambiaste nuestras vidas completamente». «Cambiaste la mía también», respondió Ricardo seriamente. «De maneras que probablemente no entiendes». Y era verdad. En los 6 meses desde aquella noche, Ricardo había transformado no solo su relación con Mateo, quien ahora lo llamaba papá en lugar de señor Ricardo, sino toda su aproximación a los negocios y a la vida. Había implementado programas de bienestar de empleados en todas sus empresas. Había aumentado los salarios mínimos internos. Había establecido fondos de emergencia para empleados en crisis. Y había comenzado a hablar públicamente sobre responsabilidad corporativa, no como estrategia de relaciones públicas, sino como imperativo moral. No todos sus colegas lo habían apoyado. Isabela Rojas había cortado todo contacto profesional, llamándolo blando y poco práctico. Algunos socios habían salido de negocios conjuntos, diciendo que sus nuevas políticas reducirían ganancias, pero otros, como Ernesto, habían seguido su ejemplo, y las empresas de Ricardo, contrario a las predicciones sombrías, habían prosperado. Resulta que tratar a los empleados como seres humanos reales mejoraba la moral, reducía la rotación y aumentaba la productividad. ¿Quién lo habría imaginado? «¿Ya sabes dónde vas a trabajar?», preguntó Ricardo. El rostro de Sofía se iluminó aún más. «Me ofrecieron una posición en el Hospital Central, unidad de emergencias. Empiezo en 2 semanas». «Emergencias», Ricardo silbó. «Eso es intenso para tu primer trabajo». «Soy buena bajo presión». Sofía sonrió con un toque de su viejo coraje. «Además, alguien una vez me dijo que nunca olvidara de dónde vengo. Quiero trabajar en emergencias porque ahí es donde veo personas en su peor momento, su momento más vulnerable. Y quiero tratarlas con la dignidad que yo merecía cuando estaba en mi peor momento». Ricardo sintió un nudo en la garganta. «Tu tercer promesa», recordó. «Pasar adelante lo que recibiste». «Exactamente». Mateo, quien había estado jugando con Lucía,
Se acercó tímidamente. «Señora Sofía, mi papá dice que usted es muy valiente», que siguió intentando incluso cuando las cosas eran muy difíciles. Sofía se arrodilló para estar a la altura de Mateo. «Tu papá también es valiente», le dijo, «porque reconocer cuando necesitas cambiar, cuando has cometido errores, eso requiere más coraje que casi cualquier otra cosa». Mateo miró a su padre con nueva admiración. En ese momento, un fotógrafo del periódico local se acercó. Estaban cubriendo la ceremonia, enfocándose en historias inspiradoras de estudiantes que habían superado obstáculos. ¿Podrían posar para una foto? La historia de su beca ha causado mucha atención. Le pidió a Sofía. Sofía miró a Ricardo, quien asintió. «Adelante, esta es tu historia. Cuéntala». La foto que aparecería en el periódico al día siguiente mostraría a Sofía en su toga y birrete, con Lucía de un lado y Ricardo del otro, todos sonriendo genuinamente. El titular leería: «De camarera a enfermera, una historia de segunda oportunidades y humanidad recuperada». Pero en ese momento, mientras posaban para la cámara, ninguno de ellos pensaba en periódicos o titulares. Pensaban en el viaje que habían compartido, un viaje que había comenzado en el lugar más oscuro y había terminado aquí, en la luz del sol, rodeados de personas que se habían convertido en familia. Esa noche, después de que las celebraciones terminaran, Ricardo llegó a su casa, una mansión que de repente se sentía menos vacía que antes. Mateo se quedaría con él por 2 semanas, y por primera vez en años, Ricardo había despejado completamente su agenda para estar presente. Mientras guardaba el saco, encontró algo en su bolsillo. Era la foto doblada que Sofía había llevado en su delantal aquella noche, la foto de Lucía con su inhalador. Se la había devuelto semanas atrás, pero Sofía insistió en que él la conservara. «Guárdala como recordatorio», le había dicho, «de lo que importa realmente». Ricardo colocó la foto en su escritorio, junto a una fotografía reciente de Mateo. 2 niños, uno que él había ayudado a través de otra persona, uno que era su propia sangre, ambos recordándole la misma lección fundamental: el éxito sin humanidad es vacío. El dinero sin compasión es inútil. El poder sin propósito es hueco. Y a veces, las mejores inversiones que hacemos no tienen nada que ver con acciones o bienes, raíces. Tienen que ver con ver realmente a las personas a nuestro alrededor, con extender la mano cuando alguien está cayendo, con recordar que todos estamos conectados en esta experiencia humana compartida. Su padre había estado en lo correcto. Había perdido su humanidad. Pero gracias a una camarera que entró temblando a un baño, desesperada y luchando por respirar, Ricardo la encontró de nuevo. Y esa decidió mientras apagaba las luces y se dirigía a pasar tiempo real con su hijo. Era la verdadera definición de riqueza. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.